Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de visitas virtuales que organiza el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, este es un servicio este servicio de visitas virtuales comenzó por las razones que todos se podrán imaginar a causa de la crisis sanitaria que nos ha azotado los últimos meses, pero en realidad este servicio de visitas gratuitas y lleva más de una década realizándose a través de, como decía, del área de difusión del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo. Es un conjunto de visitas de todo tipo en las que visitamos yacimientos arqueológicos, lugares con interés patrimonial e histórico, artístico, etcétera, etcétera. En general, todo lo que tenga que ver con el patrimonio cultural, ¿vale? Llevamos, como les digo, más de 10 años realizando este tipo de visitas, porque lo que se piensa desde el área de difusión del Cabildo es que si algo no se conoce, no se puede conservar. Así que una de las vías que ha utilizado, como les digo, hace más de 10 años para poder difundir el patrimonio con el objetivo de conservarlo, es realizar este servicio de visitas que es gratuito y que está disponible a todos y a todas de forma permanente. Bueno, creo que me olvidé de decirlo, mi nombre es Octavio, yo soy arqueólogo, trabajo para la empresa Activicena de Arqueología y Patrimonio, que somos los encargados de ejecutar este servicio que, como bien decía, es organizado desde el área de difusión del servicio de patrimonio histórico. Lo que nos ha traído hoy a visitar o a realizar esta visita que hemos denominado Patrimonio de Costa es precisamente todo el patrimonio que está asociado a la franja litoral de la isla de Gran Canaria, concretamente el patrimonio relacionado con los primeros habitantes de la isla de Gran Canaria, es decir, con los antiguos canarios. Voy a explicarles un poco, aprovechando esta imagen que tenemos aquí, en este caso de Tufia, y voy a explicarles un poco cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Vamos a visitar 4 espacios. Bueno, en realidad vamos a visitar de forma virtual hasta 3 espacios arqueológicos. Ya les diré en breve cuáles son. Y vamos a utilizar ejemplos de un cuarto lugar, ¿vale? Todos ellos con una cosa en común, obviamente. Todos ellos, como diríamos hoy en día, en primera línea de mar. La particularidad que puede tener quizás este espacio de Tufia es que se combinan estas cuevas que vemos aquí, este hábitat troglodita, con el hábitat en superficie, que es este que vemos aquí. Sin embargo, el resto de poblados que vamos a visitar de forma virtual, todos van a ser poblados en superficie. Como todo este tipo como todas estas visitas virtuales, al final de la misma vamos a dejar unos 10-15 minutitos para que ustedes realicen todas las preguntas que quieran y yo intentaré, si puedo y si sé la respuesta, obviamente, responderla. Así que cualquier tipo de duda que les surja durante la visita, la van apuntando y luego me la trasladan en ese último momento. Ya les avisaré de cuando empieza ese momento de preguntas. Así que sin más, si les parece, comenzamos ya a dar este viaje que vamos a recorrer prácticamente unos 90 kilómetros en apenas 1 hora y media y básicamente a golpe de clic. Es una de las ventajas que nos trae, que nos supone estas visitas virtuales organizadas desde el Servicio de Patrimonio Histórico. Bueno, vamos a colocar primero bien la isla. Aquí ya tienen la isla de Gran Canaria y señalados están esos espacios arqueológicos que les he comentado, ¿vale? Esos espacios, ese patrimonio de costa, esos poblados en primera línea del mar. Bueno, si ven, el poblado del norte es el último que vamos a visitar, es el poblado bueno, son diferentes poblados, reciben diferentes nombres, Bocabarranco, El Agujero y La Guancha. Básicamente vamos a hablar de la zona arqueológica del Agujero en Galdar y luego los 2 primeros yacimientos arqueológicos o zonas arqueológicas que vamos a visitar van a ser primero el de Tufia, que ya vieron la imagen, posteriormente el de Restinga y luego en el sur de la isla vamos a tomar como ejemplo el yacimiento arqueológico del Llanillo, ¿vale? Y esto va a ser un poco ese viaje que vamos a realizar durante el día de hoy. Antes de realizar ese viaje por estos poblados, sí que me gustaría pues apuntar sobre todo una cuestión con respecto al tiempo, a la cronología. Últimamente estamos acostumbrados tradicionalmente estamos acostumbrados a ver la historia como una sucesión de fotogramas, como una sucesión de hechos, prácticamente hechos aislados,
en los que, bueno, tenemos datos, tenemos fechas, por ejemplo, pero que no somos capaces de leer de forma continua, o no hemos sido capaces, al menos hasta ahora, de ver de forma continua. Es decir, la historia es una película, no es un álbum fotográfico. Y eso es lo que estamos intentando remediar durante los últimos años en el caso de, sobre todo en el caso de Gran Canaria, en convertir ese álbum de fotografías, esos pequeños recortes de la historia bueno, que hemos logrado gracias a la investigación, pues prácticamente desde el siglo XVII, siglo XVIII hasta la actualidad, pues convertir ese álbum en una película. Y aquí ven algunas de las iniciativas que se han realizado en los últimos años, sobre todo relacionadas con las dataciones, ¿vale? Tanto con las dataciones como con la reinterpretación de los datos que se habían recabado desde hace cientos de años con respecto a los antiguos canarios. Y sí que hay una cosa que me gustaría apuntar. Aquí ven diferentes zonas arqueológicas, ya sean zonas funerarias, lugares cultuales, poblados. Aquí tienen la leyendita abajo a la izquierda, pero nos centramos un poco en lo que nos toca, que son los poblados de costa, en ese patrimonio costero de los antiguos canarios. Y si se fijan, hay algo que es común, ¿vale? Hoy sabemos, al menos a día de hoy, a la hora que es, a las 7:20 de la tarde, que los primeros poblados, los primeros espacios poblados de Gran Canaria se van a situar en el centro de la isla y tenemos como los lugares más antiguos a día de hoy, pues espacios como Valladeque, como La Fortaleza o como Acusa, es decir, en el interior de la isla. Y de hecho, vamos a ver que a lo largo de esta visita, vamos a ver que estos poblados costeros tienen que ver con un periodo mucho más cercano en el tiempo, a partir del año 1000, sobre todo a partir del siglo XII, del siglo XIII, es decir, a partir del año 1100, 1200, es cuando empiezan a proliferar este tipo de poblados costeros como, digamos, como una manifestación de que la sociedad canaria, esos antiguos canarios que van a llegar desde el norte de África, ya están completamente asentados, ya dejan de ser una población continental, ya han olvidado completamente el continente africano y se convierte en una población meramente insular. Y tal es así que van a lograr asentarse pues prácticamente en todos los pisos de vegetación, como diríamos hoy en día, desde la cumbre hasta la costa, aprovechando todos los recursos que puede dar la isla en cada uno de esos espacios. Y así que hoy nos vamos a centrar en estos espacios costeros que que va a arrojar luz precisamente en ese último periodo de los antiguos canarios, entre el siglo XIII, pues vamos a dejarlo en el siglo XII aproximadamente, 1100, entre el siglo XII y el siglo XV, hasta 1483, que pondremos el final, pues como ese final hipotético relacionado con la conquista de Gran Canaria. Pues bien, a eso vamos. Ya vemos además que no son estos 4 yacimientos que les acabo de citar, no son los únicos, ni mucho menos. Ya vemos como toda la isla, prácticamente podemos decir que existe un pasillo costero, ¿vale? En toda la isla existen poblados costeros de los antiguos canarios, pues desde Tufia, que estamos en el extremo este o sureste de la isla, hasta Caserones, por ejemplo, en la aldea, atravesando toda la isla y, por supuesto, pasando por Galdar o por el Llanillo, como veremos en breve. Así que, si les parece, nos damos ya el primer saltito a un primer yacimiento arqueológico, la primera zona arqueológica de hoy, que es el poblado de Tufia. El poblado de Tufia ya lo vimos antes, primera línea de mar, como decíamos, y situado también en un espacio de alta sensibilidad ecológica, como es el sitio de interés científico de los Arenales de Tufia. Bueno, la tecnología ha hecho que en apenas un clic ya estemos en la entrada del yacimiento, ¿vale? Antes de entrar, bueno, ya estamos dentro, pero antes de pasar a ver las estructuras en superficie que van a caracterizar este poblado de Tufia, las normas de visita a un yacimiento arqueológico. Hoy no vamos a visitarlo, obviamente, de hecho el yacimiento arqueológico, disculpen, ya está entrando a sus hogares, pero sí que es importante que sepan cuáles son las normas de visita, porque si bien es cierto que este poblado de Tufia, ya lo comentábamos antes, se encuentra permanentemente cerrado, está vallado, y para poder acceder hay que solicitar permiso al cabildo, pues hay otros espacios arqueológicos que sí se encuentran disponibles, sí se encuentran accesibles, mejor dicho. Y tanto a los cerrados como a los accesibles hay que cumplir las normas de visita, que son muy sencillitas. Básicamente son normas de civismo, ni más ni menos. La primera norma es que no se puede tirar basura, exactamente igual que en cualquier otro lugar, igual que fuera de los yacimientos arqueológicos. Otra de las normas es que no podemos subirnos, aquí vemos una de las grandes estructuras de Tufia, no podemos subirnos a los muros, no podemos tocar las cuevas en el caso de que estén las cuevas, ¿vale? Porque corren
se corre el peligro del colapso de algunas de las estructuras y además también ustedes corren peligro también de hacerse daño, con lo cual, pues, doble razón para no subirse a estos muros, no subirse a las estructuras o a las cuevas. Otra de las normas de visita es no salirse de los caminos. A veces hay señalización de los caminos, de senderos arqueológicos. En otras ocasiones no lo hay, pero bueno, normalmente siempre suele haber un pequeño senderito relativamente marcado. Pero si no lo hay, en cualquier caso, tenemos que cumplir la norma anterior, ¿vale? No subirnos a las estructuras arqueológicas, no subirnos a los muros, ni ponernos en peligro, ni poner en peligro nuestra salud, desde luego. La última de las normas, disculpen, y casi que diría yo que la más importante de todas, es que no nos podemos llevar ningún recuerdo de un yacimiento arqueológico. Es verdad que un yacimiento arqueológico no es un museo, ¿vale? Es un espacio apto para la visita, un espacio en el que se puede interactuar en cierto modo con el patrimonio, no es un espacio tan rígido como pueden ser los museos, pero igualmente hay algo que es básico y es que no nos podemos llevar ningún recuerdo del yacimiento arqueológico. Podemos sacar fotos, eso no hay ningún tipo de problema, pero no podemos llevar material arqueológico, aunque sea en superficie, que de hecho lo hay, es normal encontrarnos, en el caso de Tufia, por ejemplo, un claro ejemplo, o el de la Restinga, encontrarnos con material arqueológico en superficie, en lapa, restos de cerámica, industrialítica, etcétera. No nos podemos llevar absolutamente nada. ¿Vale? Los arqueólogos decimos que si nos llevamos un resto arqueológico de un yacimiento es como si arrancásemos un capítulo de un libro. ¿Vale? Luego, cuando lo vamos a leer, carece de sentido, nos falta información. ¿Vale? Así que, como les digo, todos los recuerdos en la mente, en la cámara de fotos o en el móvil y poco más, y a disfrutar de la visita. ¿Vale? Ya entramos dentro, ya dejo de, de hablar de estas normas de visita, ¿vale? Pero sí que yo creo que es importante, sobre todo también en el futuro, para que ustedes se los comenten a otras personas que visiten con ustedes estos espacios. Bueno, ya estamos en esta pequeña terraza, creo que se puede ver relativamente claro cómo todas estas estructuras, estábamos antes aquí en la entrada, como todas estas estructuras tienen algo en común. Fíjense, por ejemplo, en esta, vamos a entrar después, y en esta, que vamos a entrar a continuación. Fíjense cómo las entradas de todas estas estructuras están orientadas hacia el mismo sitio, están orientadas en este caso hacia el oeste. ¿Por qué están orientadas hacia el oeste? Básicamente porque el viento va a entrar de forma constante y de forma permanente desde el norte. Así que colocan las entradas de sus hogares, de sus estructuras, orientadas, en este caso al oeste, en cualquier caso orientadas siempre al resguardo, mejor dicho, al resguardo de los vientos dominantes. ¿Vale? Nunca las van a orientar al norte porque el viento les entraría de frente. Ya veremos qué es lo que ocurre en otros espacios también afectados por el viento, como puede ser la Resting. Bueno, sin más, ya creo que están ansiosos por entrar en una de estas estructuras. Fíjense que yo hasta ahora he hablado de estructuras. Este espacio arqueológico de Tufia va a estar destinado sobre todo a hablar de los espacios domésticos. El caso del yacimiento de la Restinga va a estar destinado a hablar de la economía de los antiguos canarios. Y el caso de la Guancha va a ser, digamos, el hilo conductor serán los ritos funerarios de los antiguos canarios. ¿Vale? Así que fíjense como yo hasta ahora no he hablado de hogares, no he hablado de casas, sino he hablado de estructuras. Y he hablado de estructuras porque en realidad no sabemos si muchas de estas estructuras, muchos de estos elementos arquitectónicos, vamos a llamarlos, lo voy a llamar estructuras a partir de ahora porque es más sencillo, no estamos seguros del todo si efectivamente son hogares, pero si eran viviendas, si aquí vivieron los antiguos canarios. ¿Vale? En cualquier caso, sí es verdad que todas estas van a guardar una serie de similitudes que vamos a ver ahora en Tufia, pero que vamos a ver a lo largo de toda la jornada en los diferentes yacimientos arqueológicos. Fíjense, vamos a poner que esto es un hogar y fíjense cómo las dimensiones son tremendamente pequeñas, especialmente si las comparamos con nuestros hogares en la actualidad. ¿Vale? A estas estructuras las llamamos estructuras de piedra seca, porque los antiguos canarios prácticamente no utilizaban argamasas, sino colocaban piedra sobre piedra y utilizaban un sistema de cuñas. Aquí, sin embargo, están viendo como sí que hay argamasa, la ven por aquí, la ven por aquí, y en realidad esto es una pasta de consolidación que hemos puesto los arqueólogos, concretamente los restauradores y los conservadores, para evitar que pase esto que vemos aquí en la entrada justo, para evitar que estos muros colapsen y se vengan abajo. Pero en origen, ya veremos después, cómo estas estructuras son lo que se denomina de piedra seca. Todas cumplen un canon, independientemente, disculpe, de dónde estén, en el sur, en el norte, en el este o en el oeste de la isla.
parece que solo hay un arquitecto o hay una escuela de arquitectos muy fuerte en la antigua Canarias, ¿vale? Todas las casas e incluso las cuevas van a guardar el mismo canon. Y fíjense cómo tenemos un gran, entre comillas, un gran espacio común, que es este que estamos viendo ahora, y luego un espacio anexo, que es este que vemos aquí, más de forma rectangular, más pequeñito, que es lo que los arqueólogos denominamos alcobas o senos laterales. Es decir, en este espacio es donde los antiguos canarios, disculpen, colocarían sus dormitorios, sus lechos. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos pensamos en un dormitorio, pensamos en una mesa de noche, un ropero, y a quien tiene más nivel hasta un baño, ¿vale? Pero en el caso de los antiguos canarios, simplemente este huequito que ven aquí, este sería su dormitorio. El caso de los antiguos canarios, el dormitorio es básicamente el camastro, nada más, ¿vale? Obviamente este camastro se levantaría, una estructura de madera directamente sobre el suelo, colocarían un colchón vegetal para dormir en blandito y que no les haga daño en la espalda, es el lumbago, y obviamente utilizarían pieles de cabra, pieles de oveja o pieles de cochino, pues para taparse, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que en este caso tenemos hipotéticamente un dormitorio en esta alcoba o seno lateral y luego un espacio común. En realidad todos los espacios domésticos o todas las casas de los antiguos canarios se sitúan, y en realidad esto también es universal, se sitúan en torno a un elemento común, ¿vale? Que de hecho es lo que le va a dar nombre a los espacios domésticos, ¿no? Todos llamamos a nuestras casas, lo llamamos también hogares. Y un hogar es básicamente esto que ven aquí, ¿vale? Vamos a verlo ahora en detalle. Este es el yacimiento, voy a volver para atrás, disculpen, este es el yacimiento arqueológico del Llanillo en el que va a dominar este espacio. Bueno, en este caso es un espacio tremendamente marcado, que se ha conservado perfectamente, y esto sería un hogar. ¿Vale? Un hogar es básicamente el lugar donde los antiguos canarios colocarían unas pequeñas brasitas para, pues un poco para calentar la estancia, para ahuyentar los miedos, perdón, y sobre todo para socializar. No debemos pensar en estos hogares como una cocina, como el espacio donde los antiguos canarios cocinaban, al contrario, ¿vale? Estos hogares, como les digo, es el espacio sobre todo de socialización en el núcleo familiar. Siempre pongo el mismo ejemplo, un ejemplo bastante simple, pero creo que ilustrativo. Nosotros cuando llegamos a casa, pues nos sentamos en el sillón, encendemos la tele y nos quedamos embobados viendo la tele. Pues los antiguos canarios harían algo similar, pero en lugar de embobarse sentados mirando la tele, pues se embobarían sentados alrededor de estas ascuas. Como les digo, un elemento importante porque va a ser, digamos, el kilómetro cero, el elemento que va a organizar un poco el espacio doméstico y sobre todo el elemento que va a permitir socializar en el núcleo familiar. Es el lugar de reunión, el punto de reunión de todas las familias en torno a este pequeño hogar o esta fogatita. La existencia de este hogar nos va a indicar sin duda que nos encontramos ante un espacio doméstico. La particularidad que tiene este hogar del Llanillo es que alrededor de este hogar, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí, lo que tenemos, se encontraron restos de dos ovicápridos, de dos vaifillos, ¿vale? Jóvenes, machos y jóvenes, dos vaifillos, que quizás sean una especie de ofrenda o una especie de ritual de santificación o un poco para sacralizar este espacio doméstico y que todo ocurra de forma correcta, ¿vale? Este es un caso curioso que nos encontramos en el Llanillo. Hay otro elemento que es clave y que también es común en todos los espacios domésticos. Si se fijan aquí no vamos a ver ese elemento clave, ¿vale? Si se fijan aquí, vemos como el interior de esta estructura se encuentra prácticamente al mismo nivel que la terraza exterior, esta que estoy señalando ahora de donde venimos, ¿verdad? Fíjense cómo, además, la altura de esta estructura es muy baja, es muy pequeña. Aquí ocurren dos cosas. Recuerdo lo que les decía de la cronología, que son muy cercanos en el tiempo. La cronología de Tufia nos va a llevar aproximadamente en torno a la centuria del 1300, en torno a 1200, 1300, o sea, hace muy poco tiempo, entre comillas, lo de muy poco tiempo, con lo cual algunas de estas hiladas que formaban parte de la estructura original las hemos perdido. Y además de eso hay que tener en cuenta que todo este sedimento que vemos ver en el suelo se ha ido acumulando con el paso de los años debido a que esta estructura ya no tiene techumbre. Con lo cual tenemos debajo de nosotros una capa de tierra que no debería existir y además tenemos una serie de hiladas que hemos perdido. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque nos vamos a dar un saltito al norte de la isla, a uno de los conjuntos arqueológicos de la zona del agujero, en este caso el poblado del agujero, ¿vale? El yacimiento arqueológico poblado del agujero para comentarles esto que les quiero decir, ¿vale? Y vamos a entrar a esta estructura, que nos va a servir también para comentar alguna otra cosa, pero fíjense en esto, ¿vale?
ven que hay una escalerita, ¿vale? Y ven como este suelo del espacio doméstico se encuentra a un nivel inferior que la terraza, o que el suelo original, por decirlo de alguna manera, que el suelo del poblado, del pueblo, por decirlo de alguna manera. Es decir, el espacio doméstico se encuentra rebajado con respecto al suelo original. Y eso es algo que va a ser común en todos los poblados en superficie de los antiguos canarios. Es decir, a todos los poblados, por decirlo de alguna manera, se bajaría, se descendería pues por una escalerita o por un pasillito, ¿vale? Siempre se bajaba, se descendía. Una especie de no casas hondas estrictamente, pero sí se encuentran todas a un nivel inferior. Además hay otra cosa que es común, que es curiosa, que es que fíjense como se parece muchísimo a la estructura anterior. Ya les dije que el que firmó el proyecto es el mismo, ¿vale? La misma escuela de arquitectos, pero fíjense cómo van a variar los materiales. Aquí estamos en el agujero y tenemos muchos grandes polos de playa y de fondos de barranco. ¿Vale? Fíjense por aquí, además, aquí tenemos una referencia de unos 30 centímetros, fíjense el material que utilizan aquí, y lo vamos a comparar ahora con el material que utilizan aquí en Tufia. Fíjense cómo va a variar, pero a pesar de que ellos utilicen los materiales que tengan más cercanos, los que tengan más accesibles, vemos cómo todo este tipo de elementos arquitectónicos van a ser exactamente iguales, independientemente de la zona de la isla en la que están. Bueno, volvemos a salir a esa terraza exterior y nos vamos a meter, entre comillas, vamos a subirnos a otra de las estructuras, cosa que no podríamos hacer en el caso de que lo visitáramos, pero afortunadamente la cámara puede subirse sin ningún tipo de problemas para que vean una serie de cosas. La primera de ellas, fíjense en la forma. Recuerden lo que les decía de las alcobas o senos laterales. Tenemos una por aquí, la que les estoy señalando, y otra por aquí, ¿vale? Una a la derecha y otra a la izquierda. Esto, si cogiéramos un libro de arqueología de Canarias, pues esta sería la forma típica de la vivienda, ¿vale? Digamos que esta es la tipología de vivienda de libro, nunca mejor dicho, ¿vale? Que es la forma de cruz griega, en este caso con dos alcobas o senos laterales enfrentados. Pero eso no es lo que les quería comentar. Lo que les quería comentar, disculpen, es el muro, ¿vale? El espesor de los muros. Fíjense cómo son muros tremendamente anchos. Lo ven por aquí, ¿vale? Creo que se va a ver por aquí. El espesor que tienen los muros, y esto está también relacionado con el hecho de excavar un poco la estructura, que sea una estructura, una casa honda, por decirlo de alguna manera. Nos volvemos a dar un salto al mismo espacio arqueológico de antes y fíjense otra vez en lo mismo, ¿vale? El espesor que tienen los muros. Aquí tienen una referencia, estos son 30 centímetros, así que fíjense como en este espacio, pues este espesor va a superar hasta un metro y medio. Y fíjense cómo tenemos una estructura por aquí, tenemos otra por aquí, en esta fue la que entramos antes, y fíjense cómo se aprovechan estos enormes muros para adosar, para crear pequeñas callejuelas, incluso fíjense, un pequeño pasillo de acceso a una de las estructuras, así que yo creo que se puede ver claramente lo robustos que son estos muros. ¿Pero por qué son tan robustos estos muros? Bueno, en primer lugar, son robustos por la técnica constructiva. Ya veremos ahora, en breve, cuál va a ser la técnica constructiva de los antiguos canarios, pero en realidad, desde el punto de vista práctico, desde dentro del punto de vista pragmático, y los antiguos canarios en ese sentido eran tremendamente pragmáticos, estos muros tan anchos van a permitir conservar mejor las temperaturas. Ocurre lo mismo con el hecho de hacer casas semihondas o casas hondas, ¿vale? Se va a preservar mejor las temperaturas. Todos hemos oído hablar de eso, de que en verano, las cuevas en verano son más fresquitas y en invierno son más calentitas, perdón, disculpen, que son esas cualidades que tienen las cuevas de mantener la temperatura intacta independientemente de lo que ocurra en el exterior. Pues bueno, eso se puede simular de forma artificial construyendo viviendas o construyendo estructuras con muros tremendamente anchos. Piensen en las casas tradicionales canarias del siglo XVII, del siglo XVIII, son casas con muros tremendamente anchos, ¿vale? Cuando estamos en una hora de calor, en una casa antigua, lo único que tenemos que hacer es cerrar las ventanas, impedir que entre el aire caliente y se van a mantener tremendamente bien la temperatura. Sin embargo, en nuestros edificios actuales, cuando hay una hora de calor, no nos queda otra que encender el aire acondicionado. Por decirlo de alguna manera, es una arquitectura que está perfectamente adaptada al medio insular. Y bueno, hablando de un poco de arquitectura y de adaptación al medio insular, pues creo que toca hablar del método de construcción. En realidad no lo tenemos del todo claro, pero sí es verdad que los cronistas nos hablaron de cómo construían las casas los antiguos canarios, incluso nos dijeron
nos dejaron escrito, en el caso de Torriani, que tenían incluso hasta albañiles, es decir, que tenían personal especializado a la hora de construir las casas. Y fíjense cómo lo que hacen los antiguos canarios es un sistema de doble muro. Cuando estábamos arriba, subidos en el muro de la estructura, no sé si se fijaron, pero en realidad lo que tenemos es un muro interior, y aquí tenemos la típica estructura de los antiguos canarios. Tenemos un muro interior, en este caso de cruz griega, y por fuera un muro de cerramiento. Por eso las casas por fuera son siempre circulares, pero por dentro pueden variar: una alcoba, dos alcobas, de planta circular, rectangular. Independientemente de eso, por fuera siempre son circulares y ovaladas, y eso se debe a ese muro de cerramiento exterior. Ese hueco, como ven aquí, ese hueco lo que van a hacer es rellenarlo con cascajo, rellenarlos con pequeñas piedras. Creo que eso se vio mejor en el caso del poblado del agujero. Pues bueno, esas pequeñas piedras van a hacer que dos muros simples se conviertan en un muro tremendamente robusto. Muro tremendamente robusto que no solo va a conservar mejor las temperaturas, sino va a permitir que todas estas estructuras permanezcan en pie, pues prácticamente en algunos casos hasta 1000 años. Y de hecho, superará los 1000 años porque tenemos constancia en algunos documentos escritos de que el siglo XVII, el siglo XVIII, incluso se siguen reutilizando estas viviendas. Hay documentos de compraventa de casas que literalmente decía casas de los canarios. ¿Vale? Son estructuras que se fueron reutilizando y que digamos que se conservan, al menos en parte se conservan perfectamente. ¿Qué es lo que no se suele conservar de las casas? Lo que van a ver ahora, la techumbre. ¿Vale? En cuanto a la techumbre, sí es verdad que, por ejemplo, Torriani nos habló de cómo construían las casas los antiguos canarios, nos habló de que utilizaban un sistema de vigas. Nos decía Torriani que ellos lanzaban, como ven aquí, una viga enorme a la mitad de la estructura, y que sobre esa viga enorme solían apoyar otra serie de vigas, ¿vale? Normalmente esas vigas eran de pino, de tea. En el caso de Tufia, de hecho, en esta propia estructura que estamos pisando ahora, estas vigas eran de palmera, cosa que también es común en otras estructuras. Aquí, en el caso de Tufia, las hemos encontrado, las vigas de palmera. Y como ven, nos decía Torriani que siempre dejaban muy poco espacio entre viga y viga, porque sobre esas vigas lo que van a hacer es apoyar estas típicas lajas que solo encontramos en determinados barrancos de formas irregulares, muy finas, que van a servir para construir, por decirlo de alguna manera, para construir un puzzle, que va a ser esa techumbre. Sobre esa capa, sobre ese puzzle de lajas, nos decían los cronistas que luego ellos colocarían una capa de adobe, una mezcla de fibras vegetales y de barro, que además de compactar la estructura, va a impermeabilizar los techos también, va a impedir que el agua se filtre. Decían los cronistas, decía Torriani, por ejemplo, que remataban esta techumbre con hojas de palma o con fibras vegetales. Otra cosa que es común, ya creo que quedó claro, relativamente claro cómo es el proceso, es esto. ¿Vale? Lo que te recuerdo lo que les decía al principio, que a las casas de los antiguos canarios se entraba bajando unos escalones, y es porque en la mayoría de los casos primero se prepara la superficie. Y en el caso aquí de Tufia se ve claramente cómo estamos ante el mismo ejemplo que vemos en este dibujito, ¿vale? Como en esta ladera de la montaña lo que hacen los antiguos canarios es apoyarse directamente sobre la ladera, como vemos en el dibujo a continuación, ¿vale? Aquí está. Y luego en esta parte sí que es verdad que la estructura en sí, la estructura de piedra, se levanta más. ¿Vale? Es decir, tenemos una parte en la que se apoya sobre la ladera y otra parte en la que la estructura es netamente en superficie. Y aquí se ve claro ese proceso de construcción en estas viviendas. ¿Vale? Por esa razón, a las casas se accede pues bajando unas escaleritas o bajando una pequeña rampa. Bueno, una vez hablado de estos espacios domésticos, vamos a rematar este tema en Tufia, yendo hacia la parte sur del poblado, dirigiéndonos hasta esta parte. Si vemos por aquí todas estas estructuras que vemos a lo lejos de donde estábamos antes, y nos encontramos en la parte sur del poblado, una parte que está mucho más expuesta a los vientos, que se encuentra también directamente sobre el cantil costero. ¿Vale? Nosotros en el inicio de la visita, la primera imagen que les ofrecimos, estábamos por aquí, así que debajo de nosotros se encuentra el conjunto de cuevas. Recuerden que Tufia era un poblado mixto, un poblado de casas, un poblado de cuevas, y vemos cómo esta estructura está menos intervenida desde el punto de vista arqueológico. No tenemos esa masa que servía para consolidar, como vimos al principio. Y a ver, disculpen un segundito. No tenemos esa masa para consolidar, sino está directamente piedra sobre piedra.
Y nos damos este saltito a la zona sur del poblado básicamente por esta estructura que vemos aquí, ¿vale? Y para eso quiero que piensen en sus calles, en la actualidad. Me imagino que, bueno, como me pasa a mí, como le pasará a la gran mayoría, todos los edificios que están en nuestras calles no son viviendas. Por poner un ejemplo, todos tenemos la tienda de la esquina, todos tenemos la panadería, todos tenemos un taller, ¿vale? Es decir, no todos los edificios están destinados al uso doméstico. Y probablemente en el caso de los antiguos canarios nos encontramos con algo muy parecido. Y un ejemplo de eso quizás puede ser esta pequeña estructura. Fíjense cómo es muy, muy, muy pequeña, como además es me voy a alejar un poco, pero además es de tendencia circular. Fíjense el pasillo tan estrecho de entrada, ¿vale? Parece, tiene toda la pinta de que esto no es una vivienda, al menos no cumple con el canon que vimos antes, ni tampoco desde el punto de vista arquitectónico no es óptimo el espacio para vivir, no solo porque se encuentre expuesto a los vientos, sino porque son espacios tremendamente reducidos, ¿vale? Tenemos que pensar en eso, que los poblados de los antiguos canarios son exactamente iguales que los poblados de, entre comillas, de los nuevos canarios. Tenemos numerosas estructuras que no todas están destinadas a viviendas. Pues tenemos, por ejemplo, podremos tener talleres, como es el caso que nos hemos encontrado en muchas cuevas de los poblados trogloditas de los antiguos canarios, como nos encontramos con un espacio, con una cueva que está completamente repleta, por ejemplo, de fibras vegetales. Pues interpretamos ese espacio como un taller, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que pensar eso, que no todas las estructuras que hemos visto, por eso lo llamamos estructuras, son viviendas. Como curiosidad, aquí en Tufia, no sé si ven por aquí, esto que estoy señalando, no se ve muy bien, lo sé, es una cruz. Pero como no sé que no se ve bien, se lo voy a enseñar en la foto, ¿vale? Y esto es común en muchísimos, sobre todo en cuevas, ¿vale? En muchísimos espacios trogloditas de los antiguos canarios vemos cómo probablemente ya los canarios en época histórica resantificaron los espacios con este tipo de inscripciones, con estas cruces. No es la única cruz que nos vamos a encontrar en Tufia, disculpen, voy a dar un saltito y volvemos al principio y fíjense como aquí se ve claro, incluso sin sacar la foto, como tenemos otra cruz que voy a ponerles en esta foto, ¿vale? Pues nada, acabamos un poco. Recuerden que al final de la visita tenemos un momento para resolver las preguntas porque vamos a abandonar de momento los espacios domésticos para adentrarnos en una de las estructuras más curiosas y uno de los, entre comillas, de los grandes misterios de los antiguos canarios, que es esta enorme estructura que vemos desde fuera, pero que en breve veremos desde dentro. Fíjense cómo otra vez nos encontramos con este sistema de doble muro, ¿vale? Que hace que sea una estructura tremendamente robusta. Esta estructura mide ni más ni menos que 16 metros de largo por aproximadamente unos 12 metros de ancho. Digo aproximadamente porque no es un rectángulo perfecto, pero 16 metros de largo sí que mide. Así que es una estructura espectacular, una de las estructuras de mayor dimensiones de la arqueología de Canarias en general. Bueno, ya estamos dentro de esta estructura y en cuanto a la funcionalidad de este espacio, pues tradicionalmente se ha hablado de tres hipótesis. La primera de las hipótesis hoy ya no está muy aceptada y es que esa primera hipótesis es que dice que esto puede ser un goro, es decir, un corral. Hoy no está muy aceptada, entre otras cosas, porque fíjense lo monumental de esta estructura, requiere un enorme esfuerzo humano para la construcción, también requiere un enorme esfuerzo, una enorme inversión en materiales, fíjense todas estas piedras que hay que recopilar, hay que buscar en los espacios anexos para construir esta enorme estructura, simplemente, entre comillas, lo de simplemente para guardar el ganado. En cualquier caso, no se, digamos, no se cree eh, en esta interpretación, pero seguimos estando barajando hipótesis, o sea que no tenemos a ciencia cierta ningún tipo de funcionalidad exacta. Las otras dos funcionalidades son quizás más relacionadas una con la socialización, con la cohesión social, y la otra como un espacio quizás más relacionado con el poder. En cualquier caso, estamos hablando de espacios o elementos públicos en ambos casos. Me imagino que todos habrán oído hablar disculpen, oído hablar del Tagoror y del Sabor, que son dos elementos relacionados con el poder y con la administración del poder de los aborígenes canarios en general. Pues algunos dicen que este es un espacio dedicado precisamente a eso, una especie de parlamento de los canarios, ¿no? Haciendo una analogía con el actual parlamento
de Canarias, es decir, un espacio en el que las élites se van a reunir y van a tomar las decisiones importantes que luego el resto de la población debe cumplir, ¿vale? Así que quizás estemos ante un parlamento de los canarios, es decir, un espacio público dedicado a la administración política o militar de la isla. Y otra de las hipótesis, la tercera, dice que este puede ser también un espacio dedicado a la cohesión social, pero no tanto a la administración de poder o a la gestión administrativa, sino un espacio dedicado a la realización de fiestas, realización de encuentros, exhibiciones deportivas, etcétera. Es decir, un espacio dedicado a la cohesión social, como veíamos antes con el hogar. Si el hogar es un elemento dedicado a la cohesión social en el núcleo familiar, en el punto de reunión de la familia, pues a lo mejor nos encontramos en espacios dedicados al encuentro de las diferentes familias que se encuentran bien en este poblado o bien en poblados anexos. Y hay algo muy curioso con respecto a este tipo de estructuras monumentales. Todas tienen algo en común, y es que a día de hoy todas las estructuras de este tipo que nos hemos encontrado, nos las encontramos en contextos de costa, de poblado de costa. Notamos un saltito, ven que ha cambiado un poco el paisaje, notamos un saltito a la Restinga, en breve volveremos. Pero fíjense en esta enorme estructura, quizás no tiene tantas dimensiones como la de Tufia, pero vemos que es una enorme estructura, muy similar a la anterior, y en la que tampoco tenemos claro cuál es la funcionalidad exacta. Lo que sí que tenemos claro es que es una estructura enorme en la que se va a exigir un enorme esfuerzo humano en la construcción y un enorme esfuerzo también en cuanto a materiales. Pero es que no solo eso, no solo lo tenemos en Tufia o en la Restinga, y es que notamos otro saltito otra vez al norte de la isla. En este caso volvemos al agujero, pero estamos en lo que se conoce como el poblado de Bocabarranco, y fíjense otra vez en lo mismo. Son enormes espacios abiertos que se sitúan siempre aquí, se ve mejor que en ningún otro sitio, en primera línea de mar, básicamente, prácticamente, y que desconocemos su funcionalidad. Cuando digo desconocemos su funcionalidad es que en realidad no podemos asegurar qué es. De hecho, en la mayoría de los casos, y esto es muy común en la arqueología de Canarias, bueno, en la arqueología en general, es que muchas veces, más que decir qué es lo que es o cuál es la funcionalidad de algo, podemos decir qué es lo que no es. Tenemos meridianamente claro que esto no es una vivienda, y está claro, perdón, disculpen, y está claro que esto no es una necrópolis o no tiene una función funeraria. Entre eso, pues quedan un millón de funcionalidades que hasta el día de hoy no podemos descifrar. Quizás después, cuando volvamos a la Restinga, podemos dar alguna pista más acerca de este tipo de construcciones monumentales. Y hablando de saltos y hablando de la Restinga, allá vamos. ¿Vale? Vamos a dejar un poco de lado ya los espacios domésticos, aunque nos toparemos con ellos, nos encontraremos con ellos a lo largo de toda la visita, y nos acercamos hacia el poblado de la Restinga. Aquí vamos. Bueno, el poblado de la Restinga, también en Telde. Bueno, voy a poner una imagen para que sepan exactamente dónde está. Pues están en esta zona de los centros comerciales, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo. Pues nos encontramos en este espacio de la Restinga, que, bueno, por un lado el nombre no deja de ser curioso. La Restinga es una lengua de roca o de arena que se inserta en el mar, ¿vale? Por eso tenemos numerosas restingas en Canarias. Esta es una de ellas, y esta a día de hoy, y esto es un pequeño spoiler a lo que vamos a ver en el futuro, es un espacio muy frecuentado por pescadores. De hecho, si se fijan, el yacimiento está permanentemente abierto porque es la vía utilizada por los pescadores, además de la avenida marítima, para practicar la pesca en la costa de la isla. Bueno, el poblado de la Restinga es uno más de los múltiples poblados que se encuentran en este espacio de la costa de Telde, ¿vale? Si miramos un poquitín hacia arriba, pues, a marearles un poco, pues tenemos otros poblados muy cercanos, como puede ser el llano de las Brujas, que se encuentra justo pegada a la autopista. Tenemos más arriba, tenemos Los Barros, es decir, en realidad este poblado de la Restinga forma parte de un poblado de mucha mayor dimensión de lo que podemos ver en la actualidad, algo parecido a lo que veremos después en el agujero. Bueno, a pesar de que sea un poblado de grandes dimensiones, pues ahora, solo nos vamos a centrar en estas dos estructuras. Vemos ahí numerosas estructuras en rojo, pero solo nos vamos a centrar en estas que están señaladas en amarillo, ¿vale? Las que se encuentran en los puntos más hacia el sur y más hacia el norte de este poblado, ¿vale? Y hacia ello vamos, porque recuerden que en este caso de la Restinga nos vamos a centrar en la economía de los antiguos canarios. Si antes vimos el modo de vida, ahora veremos el medio de vida.
Aprovechando este pequeño pasito, bueno, decirles que este poblado de la Restinga, este yacimiento de la Restinga, se encuentra inmerso en el sitio de interés científico de Tufia, con una flora muy particular, adaptada a una escasa lluvia, también al agua, a la existencia del agua salada, apenas 2 pasos. Destaca, además del chaparro y la piña de mar, que son especies particulares, destaca sobre todo la Lotus hunkeli o la hierba muda, que es una especie específica, única de este espacio en el mundo, una especie endémica de este sitio de interés científico de Ginamar. En el único lugar del mundo en el que existe esta Lotus hunkeli es aquí, en Ginamar. Y además de eso, de esos valores naturales que tiene este poblado, pues también destacar que es un poblado enormemente antropizado. Bueno, si vuelvo a girar, si empezamos a girar, ya vemos que se encuentra, bueno, en pleno corazón de la isla, entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde, con todos estos centros comerciales, pero también en el pasado fue un espacio tremendamente antropizado. Este yacimiento de la Restinga, justo donde nos encontramos ahora, fue utilizado como escombrera, fue utilizado también para la extracción de áridos. Aquí, en la Restinga, desde la Restinga hasta hacia Ginamar, por la línea de costa, hacia Las Palmas, se situaba uno de los poblados de infravivienda más grandes de toda Canarias en la década de los 80 y de los 90. Es decir, que este es un poblado que tiene numerosas cicatrices, poblado tremendamente antropizado, a pesar de lo cual la arqueología nos ha dado muchísimas sorpresas aquí, en este espacio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues les voy a poner una foto. Esta estructura es la que tenemos ahora a nuestros pies, ¿vale? Y es la que nos va a permitir hablar de ese sistema económico de los antiguos canarios. Esta estructura fue excavada por la empresa para la que yo trabajo, por Tibicena, así que he conseguido algunas imágenes del proceso de excavación y de las piezas que se han encontrado aquí. Y bueno, es lo que nos va a servir de excusa para hablar de ese sistema económico. Bueno, esta estructura grande, vemos, sobra decir que ya casi ustedes me lo pueden contar, ¿no? Estructura en forma de cruz griega, con este sistema de doble muro, vamos, siguiendo el canon de ese arquitecto que firma los proyectos en Gran Canaria. Pues tenemos esa enorme estructura que los arqueólogos en este caso llamaron una estructura 7, y este pequeño espacio anexo, que se ve también por aquí, que lo denominaron estructura 7B. Pues nada, a eso vamos. Nos acercamos un poco y nos metemos en el interior de esta estructura. Ya ven, siguen exactamente el mismo canon, fíjense en los materiales. Otra vez nos encontramos con esta pasta de consolidación. Y bueno, primero, antes que nada, antes de meternos en la economía de los antiguos canarios, quiero enseñarles algunas fotos del proceso de excavación porque fue muy particular. Aquí vemos prácticamente el inicio de este proceso de excavación. Yo creo que se ve claro por aquí, por ejemplo, por la izquierda, las piedras que se encontraban en superficie y las piedras que se han ido encontrando a medida que se fue rebajando. Los sedimentos se fueron rebajando o extrayendo los sedimentos, ¿no? Estas piedras más oscuras estaban en superficie y estas piedras color tierra estaban completamente entullidas, llenas de tierra. Y luego tenemos otra imagen por aquí de los compañeros de Tibicena trabajando en esta misma estructura. Si por algo, disculpen, va a caracterizar este espacio de la Restinga es por sus implicaciones económicas y sobre todo por la fauna que nos vamos a encontrar. Es lo que va a caracterizar este espacio de la Restinga. Fíjense en estas imágenes de la compañera aquí trabajando, fíjense en todas estas imágenes que creo que pueden llegar a ver, intuir qué es lo que es. Ahora veremos una imagen de detalle. Como curiosidad decirles que este jalón que nos acompaña a los arqueólogos permanentemente mide 1 metro, así que fíjense el tamaño de esto que vamos a ver. ¿Vale? Le voy a hacer un pequeño zoom para que se vuelvan locos, ¿vale? Esto es para un arqueólogo un paraíso y un infierno al mismo tiempo. Fíjense el caos de restos faunísticos. Tenemos lapas, tenemos burgaos, tenemos industria lítica, tenemos cerámica, vamos, un auténtico caos, que es lo que va a caracterizar este espacio de la Restinga y que, a pesar de todas estas cicatrices y toda la antropización que ha sufrido este espacio, pues se logró conservar de manera excepcional. Es lo que les decía, algunas de las sorpresas que nos aporta la arqueología. Bueno, todo ese caos hizo que el proceso de excavación fuese tremendamente complicado. Por eso tuvimos que utilizar, en la mayoría de los casos, pues este tipo de estructuras para evitar los crashes. ¿Vale? Un mal paso en cualquiera de estas estructuras suponía la destrucción de parte del registro arqueológico, como ven aquí, era brutal. ¿Vale? Así que, como les digo, esta es la excusa que tenemos para hablar de la economía de los antiguos canarios, sobre todo por algo. Fíjense cómo
Aquí tenemos el barranco real de Telde, fíjense cómo tenemos el mar a 2 pasos y tenemos este espacio en el que además podríamos encontrar agua dulce de manera sencilla, seguramente es uno de los barrancos en los que corría de forma permanente el agua en forma de arroyos en la mayoría del año, en la mayor parte del año y en determinados momentos del año prácticamente como un río, por lo cual es un espacio óptimo para la obtención de los recursos del mar. Todos nos podemos imaginar que el poblado de la Restinga es un poblado que va a dedicarse casi exclusivamente a la extracción de los recursos pesqueros, pero ya veremos que no, ¿vale? Y de hecho, una vez hecho el spoiler, voy a enseñarles una imagen que es claramente, que vamos, que lo deja muy claro desde el punto de vista visual. Vemos otra vez la estructura vista desde arriba con un montón de puntitos. Vieron que el caos de material arqueológico, sobre todo de restos faunísticos que vimos en las imágenes anteriores, pues todos esos restos fueron georreferenciados. Es decir, todos esos puntitos que ven ahí son lugares, son los puntos donde se encontraron estos restos de fauna. Los puntos violetas hacen referencia a la fauna marina y los puntos verdes hacen referencia a la fauna terrestre. Lo que les decía antes, a priori todos habríamos dicho que es un poblado especializado en la pesca, pero ya vemos cómo prácticamente podemos decir que van a la par los restos de fauna marina con los restos de fauna terrestre, con lo cual vemos que en un poblado que se encuentra a 2 pasos del mar nos vamos a encontrar con una enorme densidad de restos faunísticos, terrestres me refiero, además de los del mar que todos lo habríamos dicho a priori. Además, fíjense como una curiosidad, bueno, en el anexo fíjense cómo una locura, ¿vale? Prácticamente no hay un espacio libre, no hubo un espacio libre entre el proceso de excavación, ni un milímetro de tierra libre, pero fíjense cómo la densidad en el interior de esta gran estructura se encuentra, la mayor densidad de restos faunísticos se van a encontrar en el centro y que en estas alcobas o senos laterales van a aparecer en menor medida. Quizás porque tenían algún elemento que los iba a dividir, quizás porque se trataba de esos camastros que les decía yo antes que se levantaban e impedía que todos estos restos atravesaran hacia esas alcobas. En realidad no lo vemos y también vemos como una gran concentración, sobre todo lo que había fuera y pegadas a las estructuras eran lapas. ¿Vale? Y bueno, como les decía, tenemos numerosos restos de fauna marítima y de fauna terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de la fauna terrestre en la que observamos todo este detalle que se ven aquí. Todo esto son marcas de corte, ¿vale? Es decir, son marcas que se le hacen a los animales para descarnar, sobre todo, ¿vale? Ahí, perdón, que me perdí una imagen. Y por aquí tenemos un cuerno de cochino que permitía descamar. Era una herramienta, un útil especializado únicamente para eliminar las escamas de los pescados. Así que imagínense, digamos, la intensidad de aprovechamiento de los recursos tanto marítimos como terrestres. Interpretamos estos espacios, esta estructura 7 y 7B, como un lugar de procesamiento de alimentos y creo que queda claro si tenemos en cuenta esa imagen que vimos anteriormente con ese mapa de dispersión de restos faunísticos. Bueno, les voy a poner algunas imágenes por aquí de todos estos restos. Si va, como les decía, lo que se va a caracterizar este espacio es porque prácticamente tenemos un 50-50 entre fauna marítima y fauna terrestre. Destaca también, yo creo que tradicionalmente todos hemos pensado y hemos oído que la economía de los antiguos canarios se va a centrar en la agricultura, la cebada y el trigo. Hoy no vamos a hablar de la agricultura, pero en la próxima visita virtual lo haremos específicamente, y eso ya será en septiembre. Pero todos hemos hablado del aprovechamiento del ganado, sobre todo de las ovejas y las cabras. Por lo que va a destacar aquí también en la Restinga es el enorme porcentaje de restos de cochino, ¿vale? Y probablemente los cochinos para los antiguos canarios pues se aprovecharían de manera muy similar a los cochinos que por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, en los que prácticamente todos tenían cochinos, todos criaban cochinos para poder hacer morcillas, para poder matarlos, pues probablemente pasados un año, cuando están en época ya en su mayor esplendor, dicho de alguna manera, probablemente lo mismo harían los antiguos canarios, como criaban estos cochinos y tenían estos espacios específicos para procesar toda esa carne. Hay muchas cosas curiosas en el caso de la Restinga, por ejemplo, les voy a mostrar esta imagen, ¿vale? Y esta es una imagen, no sé si ven por aquí, todas estas marquitas, ¿vale? Son muchas las marcas que tenemos en este tipo de huesos. Algunas de ellas son de roedores, de ratones, y otras muchas son marcas de
de mordidas de perros, ¿vale? Probablemente esos perros se encontraban en semilibertad, en espacios libres, y probablemente los antiguos canarios no eran capaces de controlar la acción de los perros sobre los detritus, sobre los restos de estos animales que ellos trataron en estos espacios, y digamos que los perros campaban a sus anchas y podían llegar a morder y a roer todas estas estructuras para alimentarse. De hecho, en muchos casos, y esto lo hemos encontrado recientemente con la reinterpretación de algunos espacios funerarios, hemos visto que incluso las conocidas popularmente como momias, hemos encontrado también marcas de huesos humanos mordidos por estos perros que seguramente se encontraban en semilibertad, o eran perros salvajes que los antiguos canarios eran incapaces de controlar y se metían incluso hasta los espacios funerarios. Y aquí vemos otro ejemplo de un hueso con marcas de corte que nos indican que aquí nos encontramos ante un espacio especializado a la hora de tratar los restos faunísticos, ¿vale? Tanto marinos como terrestres. En cuanto a los restos marinos, yo creo que bueno, ya los propios cronistas nos hablaban de las diferentes técnicas de pesca de los antiguos canarios, de ese aprovechamiento de los recursos del mar, y aquí vemos algunas imágenes de la reconstrucción de esas formas que nos decían los cronistas, por un lado, y en otro, gracias a la arqueología. Vemos por aquí, por ejemplo, alguna imagen de redes, utilizaban redes, nos decían los cronistas que desde lo alto eran capaces de divisar los barcos de sardina, disculpen, y se lanzaban al mar con redes para atraparlos. Nos hablaban también los cronistas que utilizaban palos para pescar, palos para pescar, sobre todo en charcos. Nos hablaban también de la técnica del embarbacado, ¿vale? Que básicamente es emborrachar a los peces. Los cronistas llegaban a decir que los canarios eran tan buenos pescadores que eran capaces de pescar con las manos. Claro, lo que no sabía Torrián, lo que no sabían los cronistas en general, que son estos europeos que llegan a Gran Canaria durante el siglo XV, siglo XVI, incluso hasta el siglo XVII, es que los antiguos canarios lo que hacían era verter un líquido, era sobre todo la savia de la tabaiba y del cardón, y vertían ese líquido en los charcos, y los peces se emborrachaban, que es lo que significa embarbascar, ¿vale? La euphorbia balsamífera, la tabaiba dulce, tiene esa particularidad que los peces los deja adormecidos. Y claro, cuando están adormecidos son mucho más fáciles de pescar con las manos. Eso no lo sabían los cronistas. Y luego nosotros ya la arqueología ha logrado documentar anzuelos de hueso, con lo cual entendemos que realizarían algo parecido a lo que se ve en la imagen, ¿no? O bien con cañas, bien directamente con la cuerda, no lo sabemos muy bien, pero en cualquier caso sí que utilizarían anzuelos para la pesca, y aquí vemos una imagen de alguien que está descamando o pescado pues con una de esas herramientas que vimos en la actualidad. La arqueología como nos dio la sorpresa aquí en la Restinga de encontrarnos todos estos restos faunísticos en un espacio que estaba completamente antropizado y que probablemente nadie hubiese dado un duro por él, pues también nos ha documentado podemos decir, otra nueva técnica de pesca. Vemos ahí, ven ese bultito que está señalado en rojo, ese es el oído de un cráneo, en este caso un cráneo que está en el museo, sigue estando en el museo canario, y ven esta excrescencia ósea, este bultito óseo que crece en el interior del oído. Eso es lo que se denomina exostosis del canal auditivo. Hoy en día lo conocemos como la enfermedad del surfero, ¿vale? Y es una excrescencia ósea, ¿vale? Que crece en el oído interno, como decía, crece por el contacto constante y permanente con el agua fría, ¿verdad? Con el agua de mar, básicamente. Bueno, suponiendo que los antiguos canarios, me imagino que alguna vez cogerían alguna ola, pues seguro, no te extrañes, pero no creo que se dedicasen desde el punto de vista profesional a coger olas, como en la actualidad. Así que entendemos que no se trataría por decirlo de alguna manera, de una enfermedad profesional, es decir, de una técnica de pesca que implicaba sumergirse, si no completamente, al menos parcialmente, en el mar para poder pescar esos peces. Así que vemos que la intensidad del aprovechamiento de los recursos marinos, como se podía entender, era muy alta en el caso de la Restinga, pero también la intensidad del aprovechamiento de los recursos faunísticos era tremendamente alta. Así que podemos decir que los antiguos canarios aprovechaban absolutamente todo lo posible de la cabaña ganadera y también de los recursos del mar y de la cabaña ganadera. Y por supuesto, de los recursos que daban la tierra. Pero eso ya es cuestión de dejarlo para el mes de septiembre, que nos vamos a dedicar una ruta exclusiva para hablar de la agricultura y de los espacios colectivos de almacenamiento. Bueno, volvemos a esta estructura, me imagino que les sonará esta enorme estructura de la Restinga, ese otro espacio quizás de cohesión social, espacio público, espacio polivalente,
como lo quieran llamar. Y sí que tengo alguna imagen del inicio del proceso de excavación y creo que es muy ilustrativa, se la voy a mostrar. Así era esta estructura, fíjense, ¿vale? Una estructura que prácticamente no se veía, era una cuestión más de fe que de otra cosa, ¿vale? Así que prácticamente no se alzaba, no se veía el alzado, y fíjense, lo voy a poner también por este lado, ¿vale? Voy a poner una segunda, vemos como incluso otro centro comercial está en construcción todavía, y fíjense como prácticamente no levantaba 2 palmos del suelo. Pues de ese momento lo que llegamos a tener es esto. Fíjense como de una estructura que estaba prácticamente soterrada, en la que nuevamente nadie hubiese dado un duro porque se hubiese encontrado algún resto arqueológico, pues fíjense en lo que derivó. Aquí tenemos una imagen del plano realizado tras la finalización de las campañas de excavación. Pues bueno, a eso vamos, al interior de esta estructura. Nos vamos a situar primero en el umbral, ¿vale? Bueno, en cuanto a la funcionalidad, no creo que pueda añadir mucho más de lo que se dijo antes en Tufia, ¿vale? En realidad, no lo sabemos. Un espacio público, un espacio polivalente, ni idea. Pero sí que quiero contarles que si antes decía que no es tan monumental como el de Tufia, es porque nos estamos centrando en este espacio que está aquí, al que volveremos en breve. Pero fíjense, vuelvo a ponerles el mapa de la imagen superior, fíjense cómo este espacio, nosotros nos encontramos aquí justo en el umbral, ¿vale? Fíjense cómo este espacio en el que estábamos antes dentro, le precede este otro enorme espacio, ¿vale? Aún de mayores dimensiones. Si sumamos uno y otro, tenemos una de las mayores estructuras arqueológicas de Canarias, ¿vale? Así que fíjense cómo tenemos una especie de pasillo, de antesala o de plaza que va a preceder a este espacio que quizás sea un espacio más privado, ¿vale? Y les pongo aquí nuevamente una imagen. Esta pequeña trincherita que está aquí parece que fue realizada por los militares, que es otra de las agresiones humanas que sufrió este yacimiento arqueológico. Bueno, aprovechando que estamos en esta imagen, fíjense lo que les decía, la plaza que precede y esta enorme estructura, pues fíjense en los colores, ¿vale? Fíjense en el color amarillo de este espacio que se ve aquí en la esquina, el color rosa de este espacio circular y el color verde que va a atravesar toda esta estructura interior. Pues fíjense en eso, porque ahora lo vamos a ver con más detalle. Nos metemos otra vez en la estructura, tenemos la misma imagen que vimos con anterioridad, y vamos a empezar por este espacio. ¿Recuerdan el espacio circular? Pues es este que está aquí, ¿no? Fíjense como particularidad, como curiosidad, que una de las piedras que va a formar esa estructura circular era una piedra de molino. Seguramente esta piedra de molino perdió su funcionalidad y fue utilizada como un elemento constructivo, ¿no? Es común, las hemos encontrado en muchas estructuras de superficie, la utilización de estos molinos como elemento arquitectónico, ¿vale? Y aquí además no fue casualidad, no es que se haya caído, ni mucho menos, ¿vale? Sino incluso se llegó a excavar una zanja, un agujerito, para poder encajar el molino y cerrar completamente esta estructura circular que a priori parecía una estructura de combustión, es decir, un espacio donde se quemaba, donde se cocinaba. Nosotros preveíamos que quizás se quemaban todos esos alimentos que se procesaban en la estructura 7, pero luego vimos que el índice de carbones e incluso el índice de restos faunísticos está muy lejos de acercarse a lo que vimos en la estructura anterior, con lo cual pues no tenemos del todo claro cuál pudo ser la funcionalidad de este espacio. Y luego ese tono verde que les decía antes que iba a recorrer toda la estructura, ¿vale? Prácticamente toda, incluso la parte del umbral, disculpen, o de la entrada. Les voy a enseñar una foto. ¿Lo ven por aquí? Un canal excavado y forrado con piedra. A priori parece un canal que permite evacuar el agua, pero luego nosotros interpretamos que se trata que este agujero, que este canal excavado tiene otra funcionalidad, que no se lo voy a decir todavía porque probablemente no lo entiendan hasta que no vean la foto que les voy a mostrar a continuación. Pues lo mismo, ¿vale? Esta es esta estructura, no sé si recuerdan la primera foto, que estaba completamente entullida. Fíjense, continuamos retirando sedimentos y fíjense lo que nos encontramos, ¿vale? 6 hoyos de poste, 6 bases, bueno, 6 cazoletas excavadas en el suelo y además forradas con estas piedras que interpretamos que son bases de poste, como les decía, ¿vale? Una especie de un mínimo bosque de columnas que se iban a situar justo en el centro de la estructura, con lo cual interpretamos que este sería un espacio techado, o al menos este espacio que les decía antes que quizás tiene un carácter más privado que la plaza que le precede, pues parece ser que estuvo techado. Y este canal, que aquí se ve nuevamente,
¿vale? La vimos antes por este lugar y ahora lo vemos por aquí. Quizás no un canal de evacuación de líquidos, sino quizás era un lugar en el que se colocaban una especie de tablones o maderas para forrar toda la estructura. Y esto, aunque parezca una pequeña locura, nos lo cuentan incluso los cronistas, como por ejemplo nos hablan del Palacio del Rey en Galdar, nos cuentan que estaba completamente forrado de tablones de tea, algunas de las cuevas, nos hablan también de que estaban completamente decoradas, con lo cual quizás este sea un espacio que se encontraba completamente forrado por madera, esa madera que iba a permitir también, junto con estos postes, este forro de madera, junto con los postes, va a permitir que este espacio sea un espacio techado. ¿Para qué? Volvemos a lo de siempre, ¿vale? Podemos decir que casi con toda seguridad esto no es una vivienda y seguro que esto no es un espacio funerario. Ahora, ¿qué es entre medio? Difícilmente. Seguimos apostando por un espacio de cohesión. Y bueno, sin más no, miento, me equivoqué. ¿Recuerdan que había un espacio, un pequeño recoveco aquí, que aquí se ve claro? Pues le voy a enseñar una imagen. Durante el proceso de excavación, cuando empezamos a retirar sedimento, nos encontramos con esta estructura que vemos aquí en la izquierda, que está adosada a los muros originales, a los muros aborígenes. Pues curioso que somos los arqueólogos, pues procedimos a la retirada del interior, y además eso es lo que se ve por fuera, ¿vale? Y procedimos a la retirada del interior y nos encontramos con esto. Cuando llegamos a la base nos encontramos con que el suelo estaba completamente forrado, ¿vale? Con losas que además ven ese color negro, que están prácticamente carbonizadas, y fíjense cómo aquí hay una serie de piedras que lo que van a hacer es tapar un canal que iba a parar aquí, a esta especie de desagüe, ¿vale? Lo que nos encontramos ante un horno de barrilla, esta barrilla que era quemada y procesada en estos hornos por la obtención de sosa, digamos, es una actividad muy popular o muy común en Canarias durante los siglos XVII y XVIII, así que tenemos una estructura histórica insertada en una estructura aborigen. Y ustedes dirán, pues, qué curioso. Pues más curioso es lo siguiente. Y aquí les muestro un horno, en este caso interpretado como un horno de cal, en el yacimiento del Llanillo. O sea, prácticamente lo mismo que nos encontramos aquí en la Restinga, ¿vale? Tenemos una estructura dedicada a la combustión, en este caso del caliche, para la obtención de cal, y que se encuentra prácticamente adosada a las estructuras aborígenes. Así que pues, a ser curioso y cómo la línea de costa ha sido intensamente poblada a lo largo de toda la historia por los antiguos canarios y por la nueva sociedad que surge tras las conquistas. Y sobra decir que hoy en día la línea de costa está también tremendamente, iba a decir aprovechada. Vamos a dejarla aprovechada por no decir otra cosa peor, ¿vale? Y ya para finalizar, nos damos el saltito al último yacimiento arqueológico. Vamos a ver si, perdón, disculpen. Nos damos un saltito a la Guancha, ¿vale? Vamos al norte de la isla, al agujero. Y bueno, dije la Guancha porque en realidad, vamos a ponerles un mapa, en realidad nos encontramos algo muy parecido a lo que pasaba en la Restinga, ¿vale? Son diversos poblados, o que van a recibir diversos nombres, pero que seguramente en origen, en la época de los antiguos canarios, era un único poblado, un enorme poblado, que hoy en día se encuentra separado, entre comillas, por la civilización. Si ven, están enumerados, ¿vale? El número 3, donde nos encontramos ahora, el poblado de Bocabarranco, recibe este nombre. Vimos la imagen de una de las estructuras anteriormente. En el número 2 está lo que se conoce como el poblado del agujero. También vimos algunas de las estructuras al principio, cuando estamos hablando de Tufia, y luego el número 3, el poblado y necrópolis de La Guancha, que es hacia donde nos dirigimos a continuación para hablar de los ritos funerarios de los antiguos canarios. Allá vamos. Disculpe, voy a beber agua. Bueno, pues ya nos encontramos en el interior del poblado. Aquí tienen una de las estructuras. La particularidad que tienen las estructuras tanto de Bocabarranco como el agujero y la Guancha es que suele haber una especie de asiento o de pollete, aquí vemos como son 30 centímetros aproximadamente, un poco más, que va a rodear todas las estructuras. Esta es una particularidad que tienen estos poblados que se insertan en el contexto del agujero, y nuevamente ven como un suelo empedrado descendente que va a bajar hacia el interior de la estructura, que como ven aquí se ha conservado perfectamente. Bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es ir directamente hacia los restos funerarios que se encuentran en este pequeño
en este yacimiento de Gran Canaria. Bueno, nos encontramos aquí justo delante y esto es lo que se conoce como un túmulo o una estructura tumular. El túmulo tiene dos partes, ¿vale? Una parte principal es la parte en la que se deposita el cadáver, luego lo veremos, y luego tiene una superestructura, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Es decir, es una especie de una montañita de piedras que se levanta sobre la fosa. Y aquí nos metemos dentro, es decir, aquí en el suelo es donde se depositaría el cadáver. Primero, recuerden, primero se construye la fosa, se deposita el cadáver y sobre ese cadáver lo que se hace es levantarse este murito de piedra. ¿Vale? Puede ser este murito de piedra, puede ser estos tipos de enterramientos pueden ser individuales o pueden ser colectivos. ¿Vale? Y de hecho, si se fijan, vamos a dar un pequeño saltito, vamos a subir y fíjense cómo es la misma estructura, ¿vale? Nos encontramos justo en el mismo sitio, pero tenemos un poco más de perspectiva, casi no me sale. Y si se fijan en estos huequitos, ¿vale? En estos huequitos están destinados a contener otras fosas. 1, 2, 3, 4, hasta 5, disculpen, hasta 5 fosas, ¿vale? Fíjense cómo tenemos una fosa principal en el medio y alrededor de la misma se van a ir colocando otras fosas de forma radial, ¿vale? No siempre son así de estas estructuras tumulares, tenemos muchas que son individuales, un único túmulo, normalmente de forma troncocónica, luego veremos alguna foto, pero en el caso aquí de la Guancha nos encontramos todos con estructuras tumulares múltiples. Y hablando de estructuras tumulares múltiples, vamos a ir a esta, ¿vale? La conocida como el túmulo de Buenarteme, una de las estructuras funerarias de mayores dimensiones de toda Canarias. Y fíjense las dimensiones que tiene este túmulo, ¿vale? Este que vemos aquí detrás es la montaña de Galdar, por Atalaya de Guía, no quiero pelear con nadie. Este es un túmulo que tiene un diámetro de aproximadamente unos 9 metros, es decir, si cruzásemos un radio de unos 9 metros, disculpen, si cruzásemos de un lado a otro casi tendría 20 metros, vamos a darle la vuelta para que vean las dimensiones monumentales que tiene esta estructura tumular, ¿vale? Es una de las, como les digo, una de las monumentos funerarios de mayores dimensiones de toda Canarias. Y aquí vemos esta entrada que probablemente está modificada recientemente por los, de comillas, por los nuevos canarios. Aquí tienen una imagen desde lo alto, donde se ve claramente, recuerden lo que vimos antes, como había una única estructura y alrededor de forma radial se van colocando el resto. Vamos a ver en esta imagen. Pues aquí en lugar de existir una única estructura, existían dos. ¿Vale? Vemos como tenemos dos estructuras principales alrededor de las cuales se van enterrando el resto. Son un total de 41 fosas o 41 cistas en las que habían depositado los restos de 41 personas. Y recuerdan lo que les decía antes, que los túmulos tenían dos partes, uno la fosa y el otro, y la otra parte sería pues la superestructura, la montaña de piedra, y aquí vemos claramente la fosa. ¿Vale? Tengan en cuenta eso, que lo que primero se construye va a ser la fosa y posteriormente se levanta ese túmulo de piedra. Y aquí les voy a enseñar la imagen de una fosa, en este caso es Pozo Izquierdo, ¿vale? En el sureste de la isla, en Santa Lucía de Tirajana, y vemos cómo se colocan los cuerpos, cómo se insertan los cuerpos en estas fosas. Voy a enseñarles desde dentro qué es lo que vio la persona que depositó el cuerpo en este tipo de fosas, en este caso en Pozo Izquierdo, pero que sería exactamente igual en la gran mayoría de los túmulos funerarios de Gran Canaria. Fíjense cómo está el cadáver perfectamente encajado, lo vuelvo a poner, ¿vale? Cómo está el cadáver perfectamente encajado en el interior de la fosa y como en el caso del Pozo Izquierdo, pues los huesos prácticamente sufrieron ningún tipo de alteración posterior a su deposición. Bueno, vamos a darnos otro saltito, volvemos a la estructura, ¿vale? Y vamos a ir dando algunos saltos para que vean la dimensión que tiene este enorme túmulo, como les decía, 9 metros de radio, 42 personas enterradas en 41 cistas. Efectivamente, falta uno o sobra uno. Y es que en una de las fosas nos encontramos con restos de 2 personas. Vamos a dar la última vueltita para que lo vean y ahora les voy a enseñar otra vista, una reconstrucción que realizamos nosotros desde en el año 2010, si no me equivoco. Fíjense cómo esta es una de las estructuras principales, ¿vale? Una de las fosas principales, junto con esta que vamos a ver ahora, que se ve ahora claramente. Pues les voy a enseñar una reconstrucción
que realizamos nosotros en el año 2010. Para eso tengo que salirme un segundito y yo creo que ya lo pueden ver si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí lo ven desde lo alto. En realidad no es una vista cenital, seguramente si esto lo hiciésemos hoy en día, pues la visión sería de mucha mayor calidad de la que tienen ahora. Recuerden los medios que teníamos hace 10 años, la arqueología ha evolucionado muchísimo y no les digo la tecnología, con lo cual seguramente la visión que tendrían de este túmulo del Buen Arteme sería mucho mejor de la que están viendo. Pero sí que, sin embargo, sí que nos permite hacernos una idea de la monumentalidad de este espacio funerario que ha sido bautizado como el túmulo de Buen Arteme básicamente precisamente por eso, por esa monumentalidad, más que porque tengamos seguro o esté científicamente probado que aquí estuviese enterrado el Buen Arteme. Eso es muy difícil de comprobar. Y bueno, este es un momento dedicado, como les decía, a los monumentos funerarios. Y al respecto creo que voy a dar una serie de datos, ¿no?, que resultan curiosos, ¿vale? Para hablar de los ritos funerarios de los antiguos canarios y relacionarnos un poco con estos poblados costeros. Bueno, a lo largo de la historia, lo que les decía al principio, ¿no? Nosotros hemos visto la historia como una sucesión, como un álbum de fotos más que como una película, ¿no? Y así hemos visto también los ritos funerarios de los antiguos canarios, lo hemos visto como lo ven ahí, todo un revoluto, un pequeño caos, un pequeño desastre de restos arqueológicos que no podíamos o que no éramos capaces de ordenar en el tiempo, ¿vale? Y es un poco lo que se ha pretendido realizar en los últimos años gracias a los trabajos de investigadores como Javier Velasco, Verónica Alberto o Teresa Delgado, entre otros, ¿vale? No quiero dejarme a nadie atrás, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo van a ser estos tres los firmantes de uno de los artículos quizás más que le ha dado una vuelta de tuerca a todos estos ritos funerarios porque ha permitido ordenarlos en el tiempo, algo que parece una banalidad, pero que ni mucho menos, ¿vale? Es algo tremendamente importante. Gracias a ese nuevo estudio, que básicamente es una reinterpretación de los datos que ya se tenían, de los restos funerarios depositados en el Museo Canario y, por supuesto, la realización de nuevas dataciones. Esto es vital para construir esa película de la historia, es decir, esa inversión que ha hecho sobre todo tanto el Cabildo como las empresas privadas a la hora de realizar dataciones sobre materiales, especialmente sobre materiales de ciclo corto como pueden ser las semillas y sobre todo los restos humanos o de animales, ¿vale? Los huesos, van a ser vitales para construir esa película. Y gracias a esa revisión, lo que hemos podido ordenar esos ritos funerarios en estas tres fases, que quizás aquí lo que vemos es el típico mapa que se recibe de las dataciones y a lo mejor no se entiende, pero creo que se va a entender mejor esto. Bueno, estos autores han, han identificado tres fases diferentes. Una de esas fases, la primera de todas y la que más perdura en el tiempo, es la que vemos abajo, la fase denominada la fase cuevas, ¿vale? Que nos lleva desde el inicio de los antiguos canarios, que hoy en día, desde la llegada, entre comillas, o de las fechas más antiguas, para ser más exactos, las fechas más antiguas que tenemos de poblamiento en Gran Canaria ahora mismo, nos lleva al siglo III después de Cristo, en torno al año 250, seguro, desde el punto de vista de la datación, seguramente es anterior, pero no lo podemos corroborar desde el punto de vista científico, cuando llevan desde el siglo III hasta el siglo XVI, el siglo XV, siglo XVI, ¿vale? De hecho, hay un repunte de esta fase de enterramientos en cuevas justo en el periodo de la guerra de conquista, al final, ¿vale? Y aquí se ve claramente cómo va desde el 200 hasta el 1500. Y fíjense cómo justo en el periodo álgido de las cuevas, donde más enterramientos en cuevas hay, empiezan a aparecer los enterramientos en túmulos. Pero un enterramiento en túmulos diferentes a lo que hemos visto en el agujero o en el agujero de Galdar, disculpe. Ya lo veremos más adelante a qué fase de túmulos estamos hablando. Y fíjense cómo esta fase de túmulos va a llegar a un punto álgido que es justo en el que empiezan, que descienden completamente los enterramientos en cuevas. Estamos ya en el siglo IX, siglo X después de Cristo. Y a partir de ahí empiezan a descender los enterramientos en
túmulos, suben nuevamente los enterramientos en cuevas y sobre todo empiezan a aparecer los enterramientos en fosas y en cistas a partir del siglo XII, siglo XIII, ¿vale? Que van a ser esas fases, esas diferentes fases que ahora vamos a resumir utilizando para ello imágenes. Bueno, tenemos en primer lugar, disculpen, tenemos en primer lugar la fase de cuevas, que como ven ahí va a ocupar todo el periodo de poblamiento de los antiguos canarios, desde que llegaron hasta que, entre comillas, desaparece su cultura. Vamos a una imagen de, por ejemplo, de Guayadeque y quizás los más característicos sean estos cuerpos, pues, tradicionalmente hemos denominado las momias canarias, y la particularidad que tienen estas fases de cuevas es que nos encontramos todo un revolutum nuevamente. Aquí, en este tipo de enterramientos en cuevas, son enterramientos colectivos en los que nos vamos a encontrar hombres, mujeres, niños, eh, adultos, jóvenes, seniles, es decir, absolutamente toda la comunidad se va a enterrar en estos espacios colectivos en cuevas, ¿vale? Eh, Prácticamente no se hace distinción ni sexo ni edad y prácticamente toda la comunidad se van a depositar en este tipo de cuevas que además van a compartir espacio con los poblados, con la vivienda, por decirlo de alguna manera. Prácticamente a dos pasos, lo mismo que nos encontramos en el caso del agujero, que teníamos viviendas y a dos pasos teníamos las fosas o los túmulos. Bueno, esta sería la fase en cuevas, la fase de grandes enterramientos colectivos en las que prácticamente no hay diferenciación. De esta fase pasamos a la otra fase, la fase de los túmulos. Cuando hablamos de fases de túmulos, no piensen en lo que vimos en Galdar, piensen en campos de túmulos. Y estos campos de túmulos se suelen situar además en los numerosos malpaíses, estos pedregales que se encuentran en prácticamente todas las islas y que esos eran espacios inútiles, entre comillas, desde el punto de vista económico, en las que no se podía plantar, no se podía aprovechar tampoco desde el punto de vista ganadero, y aprovecharon estos espacios baldíos para levantar sus enormes necrópolis en forma de prácticamente de campos de túmulos, ¿vale? Y ejemplos claros tenemos abajo el Maipés de Agaete y arriba la necrópolis de Arteara, disculpen, muy cerquita de Fataga, en la que en el caso de Arteara tenemos de 800 a 1000 estructuras tumulares como esta. Prácticamente todos estos campos de túmulos van a albergar túmulos individuales. Es verdad que tenemos túmulos colectivos, pero nos encontramos con túmulos de dos, tres, algún caso raro de más individuos, pero por lo general tenemos túmulos individuales con esta forma troncocónica, ¿vale? Es decir, se deposita el cadáver y luego se levanta esta pequeña estructura de piedra. Y ya de piedra siempre del entorno de esos malpaíses. Y para terminar tenemos esta otra fase, la fase de fosas y de cistas. La diferencia que hay con respecto a los túmulos es que, es verdad, a veces tenemos, como en el caso de la izquierda, en Pozo Izquierdo, o el caso que vemos en La Guancha, a veces tenemos esa superestructura, esos enormes estructuras tumulares, no se van a encontrar en los malpaíses, sino que se van a encontrar también muy cerca de los espacios domésticos. Al contrario de lo que ocurría en la fase de túmulos, que normalmente estas grandes necrópolis se encontraban relativamente separados y en algunos casos, como puede ser en el caso de Arteara, incluso hasta amurallados, un espacios que se delimitaban claramente los espacios profanos de los espacios sagrados. Y en el caso de estas fosas, en el caso de esta fase de fosas y de cistas, disculpen que acaba de pasar, no siempre tiene estas estructuras tumulares, ¿vale? Simplemente a veces nos encontramos, como vemos a la derecha, simples fosas que luego suelen ser tapadas con grandes losas, pero no con grandes estructuras como la que vimos en el agujero. La de la izquierda es Pozo Izquierdo, la foto que vemos en la izquierda, la necrópolis de la punta de Tenerife, y la de la derecha nos encontramos en la aldea, es decir, justo los dos extremos de la isla, uno en el este y otro en el oeste, y fíjense cómo las similitudes son claras. Y como ejemplo de esa fase de fosas y de cistas, tenemos otra vez el caso del Llanillo, porque hay otra cosa que les une a estas fosas y cistas, ¿vale? Les une el tipo arquitectónico, ¿vale? Les une esa enorme fosa, a veces con estructura tumular, a veces no, pero hay algo que es común, y es que todas se van a encontrar nuevamente en línea de costa, ¿vale? Pues, de hecho,
Si se recuerdan al principio de la visita, a partir del año 1200 aproximadamente es cuando empiezan a crecer los poblados costeros, que es justo al mismo tiempo cuando empiezan a aparecer estos enterramientos en fosas y cistas, ¿vale? Todo a nivel del mar. Y fíjense esta enorme fosa que tenemos en el Llanillo, en el que nos encontramos huesos, numerosos huesos de diferentes individuos, muchos de ellos, ninguno de ellos en estado anatómico, por decirlo de alguna manera. Algunos hablan de que incluso nos encontramos ante un osario, ¿vale? Por el gran número de restos y también por el enorme tamaño que va a tener la fosa, que casi roza los 3 metros los 3 metros de largo. Fíjense cómo se ha conservado una de esas piedras que va a servir casi que de techumbre, ¿vale? Primero tapa la estructura tapa la fosa, disculpen, y va a servir de base para la superestructura tumular. Fíjense también lo profundo que es y el enorme trabajo que conlleva la construcción de este tipo de estructuras. Si bien es verdad que tenemos esas diferentes fases con respecto a los ritos funerarios que nos hablan también un poco de la evolución de la propia cultura. Fíjense que les decía que en la fase de cuevas eran colectivas y que prácticamente no había diferenciación y sin embargo en esta última fase, en el caso por ejemplo del túmulo del Guanarteme en Galdar, prácticamente nos encontramos solo individuos adultos y la mayoría de ellos eran masculinos. De hecho, que sí que existe una segregación, por decirlo de alguna manera, en estos espacios funerarios, disculpen, que nos va a indicar también una cierta jerarquización. Digamos, toda esta evolución de los ritos funerarios lo que nos indica, en cierto modo, una jerarquización de la sociedad. Partimos de una sociedad no igualitaria, porque eso yo creo que no existe, pero sí que una sociedad en la que prácticamente no hay muchas diferencias sociales y que todos se entierran en el mismo sitio, todos comparten espacios domésticos y funerarios. Poco a poco empezamos a segregar los espacios funerarios, los apartamos del espacio doméstico en los campos, la fase de los campos de túmulos, los apartamos de los espacios domésticos, los enterramos de forma individual, en lugar de forma colectiva, y ya luego la expresión máxima y absoluta de esta jerarquización social la encontramos en los grandes túmulos, como puede ser el caso del Guanarteme, el túmulo de Guanarteme en el agujero, en el que, como les digo, depositan hasta 42 y 43. Pues a pesar de esas diferencias, hay algo que es común, es que fíjense la forma en que se depositan los cadáveres. Lo vimos antes en el depósito izquierdo. Fíjense cómo todos se depositan exactamente igual. Y ven la imagen de la derecha, esa típica momia que todos reconocemos. Y es que estamos seguros de que todos esos 4 cadáveres, esos 4 restos humanos que vemos a la izquierda estaban exactamente igual que la de la derecha. Es decir, que todos los cadáveres fueron enfardados tal y como vemos en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? La imagen de la derecha corresponde a un contexto funerario en cuevas y las imágenes de la izquierda son todos en fosas y en cistas. Eso hace que lo que les decíamos al principio, las cualidades isotermas de las cuevas, es decir, esa escasa variación en temperatura y en humedad de las cuevas, va a hacer que se conserven tremendamente tanto los restos orgánicos, los restos humanos, como las pieles y el enfardado, ¿vale? El enfardado no solo son pieles, sino también fibras vegetales, juncos sobre todo, ¿vale? Que van a atar todo el cuerpo. Y fíjense cómo se ve claramente, por ejemplo, el caso de las rodillas, que conserva incluso hasta las rótulas, como vemos aquí en posición anatómica, y eso solo se explica si estos cadáveres fueron atados y esto impide que exista un movimiento de los huesos. De forma natural, los huesos se van a mover sí o sí por los propios procesos de putrefacción de los cadáveres, pero si se encuentran atados, los huesos no se mueven. Y es el caso claro de las rodillas. Fíjense cómo en todos los casos las rodillas se van a encontrar en la misma situación, ¿vale? Prácticamente pegados porque se van a atar por las rodillas, se atan por los tobillos, fíjense los tobillos también, e incluso se llegan a atar también por arriba, por las clavículas, ¿vale? Pues bueno, creo que ya vamos acercándonos a la hora, por no decirnos que hemos llegado, así que este es el momento con esta imagen de esta necrópolis de Pozo Izquierdo que les decía antes, pues ha llegado el momento de intentar resolver todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hemos visto a lo largo de esta visita, ¿vale? Así que nada, es el momento de entrar en el chat y bueno, intentar lanzar las preguntas. Otra cosa es que yo pueda respondérselas, pero
Lo intentaré. Voy a coger un poco de aire. Bueno, abro el chat y vale, ya empezaron las primeras preguntas, así que se lo agradezco. Eh, Dice, ¿por qué la ocupación de la costa es más tardía que el interior? Presión demográfica, conflictos sociales. Bueno, hemos visto como les dije al principio, que lo primero que hicieron los antiguos canarios cuando llegaron fue ir hacia el interior de la isla. Van hacia el interior de la isla seguramente buscando los recursos. Ellos cuando llegan, independientemente de cómo lleguen, que eso es otra historia que no viene al caso, pero cuando llegan con cabras, llegan con ovejas, llegan con los cochinos, llegan con cebada, llegan con trigo, con los higos, con lo cual van a necesitar espacios óptimos tanto para la agricultura como para la ganadería. Así que lo primero que van a hacer es adentrarse hacia el interior. De hecho, también eso estamos todavía trabajándolo, pero hay yacimientos arqueológicos en los que nos queda relativamente claro cómo existe también ese patrón. ¿Vale? Por el caso de la fortaleza, por ejemplo, vemos clarísimo cómo lo primero que hacen es habitar las cuevas de la propia fortaleza. Imagino que todos han estado en esa cueva, en esa enorme montaña que tiene un túnel que la atraviesa. Pues tenemos que los primeros asentamientos se van a situar en cuevas en la fortaleza, y a medida que la población empieza a crecer, empiezan a nacer otros conjuntos, otros poblados de cuevas en el contexto de la caldera, y cuando sigue creciendo llegan lo que denominamos nosotros los segundos hijos, e incluso justo delante de la plataforma de la fortaleza empiezan a construir poblados en superficie. Así que efectivamente tenemos, sobre todo, no tanto una presión demográfica, porque no creo que llegue hasta tanto nivel, es decir, no es como nosotros que damos dos pasos y es imposible encontrarnos con una estructura doméstica o con un hábitat, pero sí es verdad que a medida que empieza a crecer la población, se empieza a insularizar la población, ya lo dije al principio, se empiezan a olvidar de los elementos que traen de origen, de los continentales, se empiezan a adaptar al espacio insular y al final logran aprovechar todos los recursos que tienen disponibles desde costa hasta cumbre. Por eso, poco a poco, al final entre comillas, de la cultura de los antiguos canarios es cuando empiezan a proliferar estos poblados de, de costa. Disculpen un segundito, Naira, si quieren hacer una pregunta, ¿vale? Solo tienen que decirlo, ¿de acuerdo? Solo tienes que encender tu micrófono y es suficiente. Voy a seguir, voy a seguir viendo, voy a seguir leyendo. Nos dice Giselle, por ejemplo, que es curioso que se sentaran en la costa, en los sitios que están más expuestos a los ataques externos. Así es verdad que cuando empiezan a venir de forma más permanente, de forma más asidua, disculpen, cuando empiezan a llegar de forma más asidua los europeos, es después del siglo XII, del siglo XIII. Estoy intentando conectar la cámara, no sé qué pasa. Pero bueno, sigo hablando. Eh, pues va a ser precisamente a partir del siglo a partir de 1300, 1400, es cuando llegan los europeos. Con lo cual, cuando empiezan los asentamientos en costa, no, no es común encontrarnos con esos europeos que llegan a la costa Gran Canaria. Efectivamente, están más expuestos, pero cuando empieza el poblamiento en costa, no es común que existan estos, eh, estos ataques piráticos por parte de los europeos. Segundito, yo no puedo. Tengo un problema con la cámara, no sé cuál es. Voy a seguir leyendo. Nos preguntan si de los sitios que hemos visto solo se puede visitar la Restinga. Sí, efectivamente, desde el punto de vista, es decir, de acceso libre, solo es la Restinga. Pero bueno, en breve, cuando todo vuelva a normalidad, espero que sea muy pronto, el resto de los poblados se pueden visitar
pues con previo permiso pidiendo permiso al cabildo, con lo cual es verdad que están vallados, pero no son espacios que estén reservados para los técnicos, ni espacios reservados para digamos, para los arqueólogos, ni mucho menos. Son espacios que van a estar accesibles a todo el mundo. Sigo leyendo por aquí. Nos pregunta Alberto, a ver si leo literalmente lo que nos pregunta Alberto. Dice que en las fases, que según lo que había dicho yo, que en las fases más recientes de enterramiento los túmulos se reservaban para las altas jerarquías. Me imagino que la inversión en materiales para construir todo esto era grande. ¿Se sabe qué se hacía con los cadáveres de la población llana, por decirlo de alguna manera? Imagino que no se construían con túmulos tan grandes como el túmulo del Buen Artemio. Bueno, en realidad no quise decir, no sé si seguramente me expliqué mal, no quise decir que los túmulos fuesen reservados, estos túmulos múltiples estuviesen reservados a las altas jerarquías. Lo que quiero decir es que son un reflejo de la jerarquización de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de los casos no sabemos si están destinados a la élite, si están destinados al pueblo llano. Eso es algo que desgraciadamente no podemos determinar a día de hoy, ¿vale? Lo que sí es verdad que en general, y esto son cuestiones generales más que cuestiones específicas con respecto a los túmulos del Buen Artemis, aquí, o el caso del túmulo del rey en Arteara, pues sí que es verdad que todo este sistema, toda esta evolución de los ritos funerarios hacen referencia a esa jerarquización de la sociedad, ¿vale? Son reflejos de la jerarquización de la sociedad. O sea, en realidad no sabemos exactamente quiénes están enterrados en estos túmulos o en las fosas, que son comunes en los poblados de costa. Nos pregunta Isabel Guerra que cómo se explica que el estilo arquitectónico fuera igual en toda la isla. Bueno, pues creemos que se explica básicamente porque es un estilo arquitectónico, es una fórmula que permite la adaptación perfecta al ambiente insular, lo que les decía, ¿vale? Tanto las cuevas como las estructuras de piedra seca permiten una conservación mejor de las temperaturas, también se aíslan de los vientos, entonces es la forma óptima del hábitat. Y recuerden eso, es lo que les dije, que en 1700, 1800, la población siguió viviendo de la misma, en estructuras arquitectónicas muy similares, de paredes y de muros muy anchos. Seguramente es una tradición que va pasando de padres a hijos, e incluso los cronistas nos hablaban de que existían albañiles, o sea que sí, existía población especializada para construir tanto las casas como las cuevas, como hoy en día existen albañiles o existen piqueros para las cuevas. Con lo cual parece ser que esta homogeneidad o ese único arquitecto o escuela arquitectónica se debe sobre todo a que es un estilo arquitectónico, un sistema arquitectónico perfectamente adaptado y que funciona. Si no funcionase, desde luego, lo habrían cambiado. Y especialmente teniendo en cuenta que tanto las cuevas como las casas, las estructuras en superficie, se van a construir de manera muy similar. Bueno, nos preguntan si tiene alguna idea de cómo los canarí continentales actuaban, a- actuaban al respecto. Me imagino que se refiere a los ritos funerarios cuando fueron traídos a Gran Canaria. Bueno, eso por un lado es presuponer que los canaríes son los que poblaron la isla de Gran Canaria. Eso es algo que se ha asumido tradicionalmente, pero que en realidad no es así. Es decir, no sabemos qué pueblo exactamente habitó, no solo Gran Canaria, sino ninguna de las islas de Gran Canaria. Sabemos que están relacionados con los amasís, con los bereberes, como lo llamaron los romanos, pero exactamente no sabemos de dónde provenían los antiguos canarios. Están dentro del, entre comillas, el horizonte amasí, pero desde luego no podemos aseverar que fueran los canarí
la tribu de los canaríes o el poblado de los canaríes, la cultura canarí que se encuentra en el norte de África, fuese la originaria de los aborígenes canarios. Eso es una especie de mito que ha ido perdurando en el tiempo. Bueno, y ya creo que ya nos vamos pasando en el tiempo. Voy a dejarlo, a ver, un segundito. Sí, bueno, nos dice Miriam acerca de las grandes estructuras de la Refinca y de Tufia, si puede tener una funcionalidad económica, como una especie de mercado de trueque en la costa y el campo. Bueno, eso en realidad no lo podemos saber. ¿Vale? En realidad trueque tampoco, los antiguos canarios no utilizaban el trueque, sino que era una economía completamente estructurada en la que se aprovechaban, como hemos visto, todos los recursos desde costa hasta cumbre, y lo que había una redistribución, que no existiría trueque. ¿Vale? Y bueno, si les parece, vamos dejándolo ya. Disculpen por los problemas técnicos al final con respecto al vídeo, no sé qué ha podido ocurrir. En cualquier caso, les damos las gracias a todos ustedes por haber soportado, entre comillas, esta visita virtual. Espero que les haya gustado, y si les ha gustado, espero que en breve nos podamos volver a encontrar. La próxima visita nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones durante el mes de agosto, pero la próxima visita ya será en septiembre. Recibirán, como siempre, un correo electrónico avisándoles de la hora, de la fecha, etcétera. Ya les adelanto que va a tener que tiene que ver nuevamente con la economía, pero en este caso con los espacios de almacenamiento, los antiguos canarios, es decir, con los graneros. Nos daremos también un paseíto, va a ser una visita virtual también, nos daremos un paseíto por diferentes espacios de almacenamiento de la isla de Gran Canaria. Así que nada, en la próxima nos vemos. Dar las gracias al Cabildo por confiar en Tibiscena para la ejecución de este novedoso servicio que se ha implantado desde el área de difusión del Servicio de Patrimonio Histórico. Dar las gracias también a Naira desde Gran Canaria Signos y Gran Canaria Accesible por estar siempre disponibles. Y nada, muchísimas gracias a ustedes y hasta pronto.